Y aquí sobre este montículo está esta cruz de la comunidad que te mostré, la que está ahí abajo, que se llama Francisco Saravia. Vienen aquí a dejar sus ofrendas, traer flores, y desde aquí salen con tambor, con música tradicional de tambor y pito hacia el pueblo para pedir por las buenas lluvias y las buenas cosechas. Volvemos a lo mismo, volver al origen, volver a lo que había antes. En este video voy a compartir contigo la aventura por una de las zonas arqueológicas de Chiapas abierta al público, perteneciente a la civilización maya, a menos de 20 minutos de Comitán de Domínguez, Pueblo Mágico. La zona arqueológica de Tenán Puente. Hola chitos y chitas, soy Arturo de viajandoconarturo.com, tu guía de viaje en Chiapas. En la aventura de hoy te traigo a otro maravilloso destino cercano a Comitán de Domínguez, Pueblo Mágico, la zona arqueológica de Tenán Puente. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva aventura. ¡Vamos! Esta aventura comienza y la realizamos desde Comitán de Domínguez, Pueblo Mágico de Chiapas. Comitán de Domínguez, Pueblo Mágico, se ubica a más de 1600 metros sobre el nivel del mar, en la región conocida como el Altiplano Central de Chiapas, en Tierra Fría. Comitán de Domínguez, Pueblo Mágico, cuenta con servicios para el viajero como hoteles de diversas categorías, museos, restaurantes y cenadurías con su deliciosa y variada comida típica y tradicional. La zona arqueológica de Tenán Puente se localiza a solo 13 kilómetros de Comitán de Domínguez, Pueblo Mágico. La aventura comienza. Salimos de Comitán de Domínguez, Pueblo Mágico, tomamos el bulevar y después la carretera federal panamericana con dirección hacia el pueblo de La Trinitaria, hasta llegar al desvío que te marca el acceso hacia la colonia o ejido Francisco Saravia. Vas a pasar el ejido Francisco Saravia. Vas a ir sobre la carretera pavimentada y unos 5 minutos después de haber pasado el ejido, vas a llegar al estacionamiento de la zona arqueológica de Tenán Puente. En el acceso de la zona arqueológica de Tenán Puente existen los servicios de estacionamiento, área de registro de visitantes, baños y una sala introductoria a la zona arqueológica que funciona como un pequeño museo. El costo de acceso es de 75 pesos por persona. Está abierto de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, siendo el último acceso permitido a las 4 de la tarde. Los domingos es gratis para mexicanos. Tenán Puente fue uno de los señoríos de la civilización maya que se convirtió en una de las ciudades más importantes de la región del Altiplano Central de Chiapas. Aplanaron el cerro en 5 plataformas mediante terrazas de diferentes alturas en las cuales constituyeron plazas, templos y zonas habitacionales. Lo primero que te recibe es la Plaza F, donde se encuentra la cancha de Poctapoc o juego de pelota número 1, que es el más grande de todas las canchas de Poctapoc encontrados en la región del Altiplano Central de Chiapas. Vean, chitas, chitos, aquí es lo que podríamos llamar como una simple piedra, pero en la antigüedad esto fue una estela. Y aquí debe haber tenido grabados algunos jeroglíficos, y en esta zona debe haber contado con una historia que narraba en este lugar. Ahorita estamos justo en el acceso de Tenán Puente y esto es lo primero que nos encontramos. De ese lado se encuentra la cancha de Poctapoc o juego de pelota, una de las más grandes de esta región de Chiapas. Vean, chitas, chitos, ahorita estamos aquí en la cancha de Poctapoc o juego de pelota. Aquí debe haber existido un tablero marcador, en este caso sería circular, justo en el borde del talud. Este es el talud del oriente, este del poniente, a diferencia de lo que tiene que ver con el periodo postclásico, los mayas que estaban en la península del Yucatán. Aquí en el periodo preclásico y clásico, en el juego de pelota no existió el famoso aro o círculo para meter la pelota del juego de pelota, porque la ideología que era diferente todavía no se había mezclado con los toltecas, pero pues ese es otro tema. Aquí en la parte del centro debe haber existido otro disco marcador central, que es desde donde se cree que empezaba el juego y se dirigía hacia los jugadores. Esta es, como ya te había mencionado, es una de las canchas de Poctapoc más grandes de esta área del altiplano central de Chiapas que existen, y todo está todavía mayormente conservado.
Hasta antes de la expropiación de este lugar, aquí se llevaba a cabo la agricultura. De hecho, en el Museo Regional de Historia y Arqueología de Comitán, que puedes ver el video aquí, ahí te muestra algunas imágenes de cómo se encontraba Tenán Puente. Y también en este museo se encuentra una sala especial de Tenán Puente por la importancia que este pueblo tuvo. Los estudios y evidencias arqueológicas señalan que esta zona arqueológica de Chiapas comenzó a ser habitada entre el 250 y el 300 de nuestra era y estuvo viva y habitada hasta el 1200 y 1300 de nuestra era. Todo esto que se ve aquí aplanado fue hecho por los antiguos mayas. Este es un cerro que fue modificado y fue aplanado en diferentes plataformas para poder construir sobre el mismo cerro. Subiendo unas graditas llegamos a esta gran explanada, que es la segunda plataforma. Aquí, según los estudios arqueológicos, esto era hasta el lugar donde podía llegar todavía toda la ciudadanía, la gente común, por así decirlo. Y para los espectáculos o para presenciar algunos actos importantes religiosos o de ceremonias importantes, está este montículo y toda la gente se ponía aquí alrededor en esta explanada o se podía sentar en estas gradas de aquí enfrente, que están exclusivamente pensadas y diseñadas para esto. Este es como el que les decía, lógicamente son más pequeños, pero son círculos. Y aquí también había representaciones, glifos que hablaban sobre una historia. Lo más posible es que aquí explicara el motivo del por cual construyeron este montículo aquí en la explanada principal, junto a todo este graderío. Al igual que en Chincultic y toda esta área de los llamados la región del Maya de los Altos, aquí en Tenán Puente no utilizaron ningún pegamento o argamasa para unir piedra con piedra, lo que se puede ver claramente mejor. Bueno, aquí se ven todas las construcciones, pero aquí se puede ver mejor. Todo está hecho con la piedra de espiga. La piedra de espiga es aplanar esta parte, pulirla y dejarla bien, y al fondo dejar como esta cuña o en este triángulo para insertarla directamente sobre la tierra y así no se moviera. Y esto es tan eficaz que ha sobrevivido más de 1200 años. Este señorío maya, aun cuando fue importante durante el llamado periodo clásico maya, no luchó por el poder político y territorial con las superpotencias del periodo clásico como Palenque y Toniná en Chiapas, Calakmul en Campeche y Tikal en Guatemala. A diferencia de las grandes ciudades del periodo clásico también que existieron en la selva lacandona, lo que hoy es Bonampak, Yaxchilán, Sacsayhuamán, Palenque y otras muchas, aquí en la región del altiplano central de Chiapas y parte de Guatemala, no existió la creación de bóvedas falsas o la bóveda maya sobre los montículos, sobre las pirámides. Aquí se construía como el casco, por así decirlo, de alrededor, y la parte de arriba era sostenida por puntales de madera con paja, hasta lo que ahorita han descubierto y encontrado de evidencia los arqueólogos. Por ejemplo, esta construcción donde estoy ahorita, esto subía, lo que son las paredes, pónganle que subía tal vez como otro metro, y encima de ese otro metro ya habían puntales en las esquinas que sostenían el techo de paja, igual que acá. Entonces yo he llegado por la altura donde está acá, y el puntal ya en paja. Fue un centro urbano que controló el paso de mercancías y el comercio proveniente de los mayas de los Cuchumatanes y el Petén del actual Guatemala, cuyas mercancías se dirigían hacia la región de la Depresión Central de Chiapas, con destino hacia el centro de lo que hoy es México, así como también hacia las ciudades del actual Golfo de México y a la península del Yucatán. El casco y centro político religioso fue construido a lo largo de cientos de años. Los mayas que habitaron esta antigua urbe la construyeron estratégicamente sobre una colina que domina la actual meseta comiteca, desde cuya vista más alta se aprecia hasta la región de los lagos y lagunas en Montebello, y a unos escasos kilómetros de empezar a bajar hacia la región de la Depresión Central de Chiapas. Vean, chitas, allá está el estacionamiento. Aquí está otro montículo y ahorita estamos sobre el montículo 7, que es como el más alto y representativo de la zona arqueológica de Tenán Puente. Desde aquí se puede tener esta vista. Atrás de estos cerros que se ven acá, acaba la región del altiplano y comienza a verse los valles de la región de la Depresión Central de Chiapas. Todo acá es el altiplano central. Y por allá está Comitán de Domínguez, pueblo mágico.
Chitos, como les he explicado y les he dicho en otros videos donde les hablo sobre zonas arqueológicas, las pirámides aquí son superpuestas, o sea, es una antes y encima construyeron la otra. Aquí hay un claro ejemplo. Lo que podemos ver ahorita ya, y esto de aquí, es la última etapa de la construcción, pero este muro es la etapa de construcción antigua, igual que este. Si se dan cuenta, hay una división entre cada etapa de construcción, pero aquí fue habilitada en lugar de un muro que sostiene o como contrafuerte o contrapeso, como es este, fue habilitada como una sección de gradas para poder acceder a la parte alta de la pirámide, el montículo que está aquí atrás. Chitos, algo por lo que Tenán Puente sobresale de otras ciudades o señoríos mayas que estuvieron en esta región y en muchas partes de lo que es la civilización maya, es que aquí tuvo un gran impacto y fue muy importante el juego de Poctapoc o juego de pelota. Hay 3 canchas, una es de uso público, por así decirlo, y las otras 2 son especialmente para ceremonias. Aquí en la tercera plataforma está el segundo juego de pelota que ahorita te voy a mostrar. Este es la segunda cancha de juego de pelota. Aquí se dan cuenta que está el talud, allá está el otro. Pero este era especial para la élite. Se cree que aquí ya era reservado para juegos de pelota entre guerreros. Aquí, a diferencia del de allá abajo, los puntos cardinales hacia allá está el oriente. Aquí donde estoy parado está el poniente, el norte y el sur. ¿Te acordás que allá abajo es los taludes hacia el oriente y el poniente? Aquí no. ¿Por qué? Porque los puntos, como ya se jugaban con personas de más alto rango social, entonces no podían ser iguales que los que usaban con la gente común, el público, la gente pública. Y aquí el espacio de gradas es más limitado porque este ya era un lugar más restringido. Y de aquí hacia adelante, en la otra plataforma, ya no se permitía el acceso de la gente común. Sí. Vean, chitos, aquí se encuentra el tercer y último cancha de Poctapoc o juego de pelota. Esta es muchísimo más pequeña. Los taludes son igual más pequeños. Y este es, se cree, o los arqueólogos suponen, que aquí únicamente era como partidos amistosos entre los gobernantes de Tenán Puente y cuando venían gobernantes de otras ciudades a visitar. Vean nada más la perfección de este trabajo. Échense un ojo. El grado de inclinación justo, todo acomodado sin necesidad de usar ningún tipo de cemento, simplemente la piedra bien exacta. Más de 1200 años aquí. Y aquí cada vez hay menos espacio para espectadores, porque todo era más privado. No era un evento para la gente común, era más para las élites. Ese es el marcador del final del talud, que todas las canchas de Poctapoc deberían de tener, donde se marcaban puntos, igual que este debió haber tenido en el centro, donde se pensaba el partido. Que, aprovechando que acabo de pronunciar mal esa definición, estos no eran partidos. El juego de pelota, el Poctapoc, era un ritual sagrado que tiene una cosmovisión mucho más amplia que un simple juego. Así que no usen esa palabra que acabo de usar, que la usé mal. Ahorita estamos en lo que es como la plaza principal donde se tomaban las decisiones aristocráticas. Cada lugar está completamente cercado, por así decirlo, con otras estructuras donde se supone que estaban como los más importantes. Recordemos que durante la época del preclásico y el clásico gobernaban 3: el sacerdote, el guerrero y el principal, el ajao o el gobernante o rey. La pirámide de aquí está viendo hacia el oriente, entonces aquí lo más seguro es que hasta arriba se venía a posicionar la élite, los gobernantes, los guerreros y los sacerdotes a los lados, y cerrando este cuadrado, aquí pudieron haber venido algunos visitantes a la ciudad, o tal vez alguien del pueblo que venía a solicitar algo a su gobernante.
Este lugar era algo así como el Consejo Real, donde se tomaban las decisiones importantes para toda la ciudad. Vean, chitachitos, llegamos a esta explanada. Esto ya estaba reservado únicamente para la élite. Aquí ya no subía la gente común. Estos 3 montículos de aquí enfrente se creen que eran para el dios de la guerra, el dios Sol y el dios del comercio, que recordemos son los 3 principales durante el periodo clásico. Dentro de este que está en el centro se encontraron, en estas cavidades que se alcanzan a ver aquí, que ahorita te voy a mostrar más cerca, se encontraron entierros. Los entierros actualmente con un ajuar funerario muy rico en jade, jadeíta y otras piedras preciosas como el alabastro también. Todo esto, todo lo que encontraron en esta parte lo puedes encontrar, como ya te dije, en el Museo Regional de Arqueología de Comitán de Domínguez, Pueblo Mágico. Aquí es donde encontraron la manera de enterrar a sus difuntos en esta área. Los difuntos importantes era hacer una olla gigante donde cabía el cuerpo de manera fetal, que la olla simboliza como el vientre materno, y lo depositaban aquí al interior. Por eso, si te das cuenta, tiene como una forma media circular la base, si lo puedes notar. En esta también se alcanza a apreciar mejor. Está como un circulito. Aquí encontraron el entierro. Básicamente los entierros eran con esta ideología de que pasaban a renacer con el sol, porque el hecho de que estén en este lugar que es tan importante y reservado para la élite quiere decir que eran personas de alto rango social. Todavía aquí dentro de la misma zona arqueológica hay montículos que se encuentran bajo la vegetación sin explorar, como este y otros que están alrededor de toda la zona arqueológica. Vean nada más la vista. Estratégicamente desde aquí podían ellos ver cualquier medio hilo de humito que representara la presencia o la llegada de algún enemigo. Y hasta en aquellas serranías que se ven en el fondo está el área lacustre de Montebello, pero dominaban toda la meseta. Oigan, chitachitos, aún después de la llegada de los españoles en el periodo virreinal, las zonas arqueológicas como esta han sido importantes para los pueblos nativos, y me imagino que no solo aquí en Chiapas, sino en muchas otras partes de lo que hoy es México y las Américas. Y aquí hay un ejemplo claro de eso. Aquí en la zona arqueológica de Tenampuente todavía se tiene como un lugar de culto, hoy en base a la nueva religión, la traída por los españoles, la cristiana católica. Pero el sincretismo de esto es más el pedir por las buenas lluvias y las buenas cosechas, lo que pone que sí está la cruz en esta área, en esta zona arqueológica, pero está sobre una de las estructuras de los antepasados, lo que nos vuelve a dar esta parte de lo fuerte que son las raíces, aun cuando ya se combinaron, cuando ya es un sincretismo religioso moderno y actual. Y aquí sobre este montículo está esta cruz de la comunidad que te mostré, la que está allá abajo, que se llama Francisco Sarabia. Vienen aquí a dejar sus ofrendas, traer flores, y desde aquí salen con tambor, con música tradicional de tambor y pito hacia el pueblo para pedir por las buenas lluvias y las buenas cosechas. Volvemos a lo mismo, volver al origen, volver a lo que había antes. Aunque la cruz ya esta sí es de una ideología judeocristiana traída por los españoles, pero está todavía en el recinto de los antiguos dioses prehispánicos. Y aquí podemos encontrar una idea de cómo se encontraba todo el suelo de la ciudad, este tramo. No había nada con pasto como se ve acá, todo estaba así. Durante las últimas etapas de construcción y de ser habitada, Tenampuente muestra gran presencia de rasgos culturales procedentes de otras regiones mayas, como las tierras bajas de la depresión central de Chiapas, lo cual hace suponer una gran migración sucedida entre el 1100 al 1200 de nuestra era. Actualmente la llamamos Tenampuente, que según los estudiosos proviene del vocablo náhuatl Tenamgo o Tenamitl, que significa fortificado o amurallado. Los pueblos nativos tojolabales de esta región de Chiapas tienen un vocablo igual, Tenamitl, que significa cántaro. El puente
es el nombre de una ex hacienda del siglo XVIII que se encontraba cercano a este asentamiento maya. Chitas, chitos, así llegamos al final de la aventura el día de hoy. Espero que este destino cercano a Comitán de Domínguez, Pueblo Mágico, te haya gustado tanto como a mí me gusta. Para no perderte ninguna otra aventura por Chiapas, suscríbete al canal aquí, en este botón, y de este otro lado te voy a dejar un video que puede interesarte. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la siguiente aventura por Chiapas. Hasta luego. Adiós.